Rusia está dispuesta a incrementar su contingente de especialistas militares en Venezuela si el régimen de Nicolás Maduro lo solicita, declaró este viernes 7 de junio el responsable de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores rusos, Alexander Charkin. Cualquier trabajo demanda determinada implicaciones de personas, a veces más, a veces menos. Si son necesarias más, enviaremos más, en la medida de las necesidades, afirmó, citado por medios rusos durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Shentin añadió que si no es necesario el envío de más especialistas, los que no sean necesarios retornarán. Se trata de un tema absolutamente técnico, vinculado al cumplimiento de contratos concretos, volúmenes de trabajo concretos, subrayó. El diplomático ruso señaló que además, Rusia se dispone a enviar un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a la nación caribeña. Interactuamos constantemente con las entidades de la ONU que se dedican a la ayuda humanitaria y realizamos nuestra aportación en el marco de esta cooperación. Shetinin especificó que se trata de equipamiento médico, pero no supo dar una fecha concreta para el envío. La presencia de personal ruso en Venezuela ha causado inquietud en Estados Unidos y otros socios, y Washington llegó a pedir a Moscú que retire a estas personas del país. Reportan que Diosdado se escapó 2 días a La Habana. No cabe ninguna duda acerca de dónde salen tantas ideas para mantener sometida a la sociedad venezolana. Cada cierto tiempo los caballos del chavismo asisten a su respectivo adoctrinamiento nada menos que en la escuela, que ha demostrado cómo someter a una sociedad por más de medio siglo. Y es que ese adoctrinamiento que necesitan instaurar en Venezuela para que se someta finalmente a los designios de la constituyente cubana deben tener directrices muy claras, y nadie mejor que Diosdado Cabello para bajar esas directrices del Olimpo de los tiranos. Se pudo conocer que Cabello, quien es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, arribó hoy a Cuba, donde cumplirá una visita durante 2 días. En la isla caribeña, el número 2 del chavismo, muchos aseguran que es el verdadero número 1, estará recabando las directrices a fin de organizar el Foro de Sao Paulo, la herramienta fundamental de propaganda del socialismo populista, el cual se tiene contemplado realizar en Venezuela del 25 al 28 de julio. Cabello tuvo recibimiento acorde con su estatus por parte de algunos de los principales jefes del castrismo cubano, como Ángel Arzuaga, vicejefe y coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y el vicecanciller Rogelio Sierra. Según lo expresado por Cabello, habría ido a la isla para buscar ideas en la organización del mencionado foro. Sin embargo, se percibe que haya otras intencionalidades que podrían haber ocasionado la visita. Para nadie es un secreto que el chavismo ha determinado que deben aniquilar a la Asamblea Nacional, por lo cual la voz de Raúl Castro sería la indicada para sugerirle la mejor forma de lograrlo. Cabello aseguró que no solo ya han propuestas concretas, sino para que se sepa en el mundo lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Venezuela con los ataques que contra nuestros pueblos se dirigen desde otros países, especialmente desde Estados Unidos. Sobre los comentarios del secretario norteamericano de Estado Mike Pompeo en torno a la división de la oposición venezolana, Cabello lamentó la falta en su país de contendientes con propuestas concretas políticas. Departamento del Tesoro advierte a PDVSA que exportaciones de diluyentes pueden estar sujetas a sanciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros modificó 3 licencias que autorizaban acuerdos comerciales relacionados con la exportación y reexportación de diluyentes a Venezuela. La información fue difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual modificó las licencias del PDVSA Holding, propietaria de Petróleos de Venezuela. La Oficina de Control modificó las licencias generales 7B y 8, que autorizan transacciones involucradas en PDVSA, prohibidas previamente bajo la Orden Ejecutiva 13850, así lo reseñó tal cual. Del mismo modo, se modificó la Licencia General 13, que autoriza actividades que involucran a Ninas AEB, una empresa sueca de la cual PDVSA posee 50%. En ese sentido, cualquier empresa, sin importar su nacionalidad, deberá cuidar que sus exportaciones no tengan como destino final Venezuela, o podrían someterse a sanciones por parte del gobierno estadounidense. Vale mencionar que los diluyentes son algunos de los aditivos que se utilizan en la industria petrolera para el transporte y el procesamiento del crudo. Todo opositor que apoye las sanciones es un ignorante. Un supuesto protector que el régimen le atribuyó al Estado Táchira, Freddy Bernal, calificó como ignorante a todo aquel opositor que respalde las sanciones internacionales impuestas a Venezuela, asegurando que estas son la verdadera razón por la cual el país se encuentra atravesando por una de sus crisis más grandes.
Durante una rueda de prensa, Bernal aprovechó una vez más para enfatizar, como lo hacen todos los integrantes de la dictadura, que todo lo que ocurre es producto de las acciones emprendidas por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en contra de la cabecilla de la dictadura, Nicolás Maduro. Putin asegura que es una locura apoyar posición de Guaidó en Venezuela. Si algo tiene Vladimir Putin como rasgo característico es un verbo sumamente agudo, el cual aplica sin miramientos ante la situación que se presentan. Este gobernante ha demostrado en la práctica que su respaldo hacia Nicolás Maduro va más allá de lo circunstancial. Defiende en primera instancia los intereses que tiene su país dentro de esa zona de conflicto. El resto lo tienen que decir los venezolanos, y es por ello que no ha tenido miramiento alguno para con el enorme grupo de países que han apoyado las iniciativas libertarias en Venezuela, al apoyar que se trata de locos por apoyar al presidente interino Juan Guaidó. ¿Cómo se llama el autoproclamado? Guaidó es una persona agradable, mi actitud hacia él es normal, absolutamente neutral, dijo Putin en una entrevista con los responsables de las principales agencias de noticias internacionales. Pero si introducimos esta práctica, este modo de llegar al poder, la persona se para en una plaza, alza la vista hacia el cielo y ante Dios se proclama jefe del Estado. ¿Esto es normal?, preguntó el mandatario, antes de responder que con ese proceder habría caos en todo el mundo. Putin enfatizó que elijamos así al presidente de Estados Unidos donde sea, o elijamos así al primer ministro británico, dijo Putin riéndose, o al presidente de Francia. ¿Qué pasaría? Me gustaría preguntarle a los que apoyan esto, ¿se han vuelto locos? ¿Entienden a qué puede llevar esto? ¿Tienen que haber ciertas reglas o no? Putin plantea una fórmula que seguramente no aplicaría si se le preguntase acerca de lo ocurrido en Crimea. Hay que darles la posibilidad a todas las fuerzas políticas del país. ¿Cuál debe ser el papel de la comunidad internacional? Crear condiciones para el diálogo, impulsar el diálogo, facilitar el diálogo, pero las decisiones deben tomarse dentro del país. En la consideración del presidente ruso, el planteamiento de Maduro sería el más sensato entre muchos disparates escuchados. Igualmente indicó que la crisis en Venezuela debe ser resuelta por el pueblo venezolano y este también debe decidir mediante el diálogo, consultas y la interacción entre las diversas fuerzas políticas si el señor presidente Nicolás Maduro debe permanecer en el poder o dejarlo. Por lo que yo sé, es lo que propone el presidente Maduro, indicó Putin. El mandatario ruso también aseguró que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, pero debe honrar sus obligaciones contractuales con el país andino en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados anteriormente. No estamos creando ninguna base, ni llevando tropas allí, nunca sucedió. Solo honramos nuestros contratos, señaló. Hemos vendido armas a Venezuela antes, recientemente no hemos vendido. Según los contratos tenemos que honrar nuestras obligaciones, y nuestros expertos siempre lo han hecho. Mediadores noruegos se reunieron en Caracas solo con Jorge Rodríguez. El periodista de Bloomberg, Alex Vázquez, reveló que los mediadores noruegos se reunieron en Caracas solo con el representante de Nicolás Maduro, el ministro Jorge Rodríguez. A través de su cuenta en Twitter, el comunicador explicó: mediadores noruegos en las conversaciones políticas entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se reunieron en Caracas el jueves con el ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, que está tratando de organizar nuevas reuniones. Destacó que los representantes del presidente Juan Guaidó no participaron en este encuentro y que además se niegan a participar en una nueva ronda de conversaciones, mientras el gobierno no ofrezca una propuesta concreta que incluya elecciones justas y transparentes. Rafael Ramírez dice que el madurismo estaba enfocado en desplazar al chavismo para su plan de poder. En un artículo publicado en su página oficial, el exministro Rafael Ramírez afirmó que ya en 2014 Nicolás Maduro estaba enfocado en desplazar al chavismo del poder, mientras los ministros que veníamos del gobierno del presidente Chávez estábamos empeñados en lograr estabilidad y gobernabilidad del país, todavía traumatizado por la muerte del presidente Chávez y en medio de la escalada violenta de la oposición. El madurismo estaba empeñado en desplazar al chavismo del gobierno y tomar control de las instituciones del Estado, afirmó quien fuera uno de los hombres de confianza del fallecido Hugo Chávez. Aseguró que Maduro piensa más como un sindicalista que como un presidente. En aquellos días aciagos, donde había que tomar medidas urgentes en el ámbito económico, su empeño no era el de gobernar, sino el de controlar las instituciones económicas fundamentales del Estado, PDVSA, el Ministerio de Finanzas, Bandes, la banca pública y el BCB. Ramírez recordó:
que Maduro ubicó a su gente de confianza para que dirigieran esos espacios, sin importarle los riesgos del país. El gobierno siempre ha creído que puede hacer lo que él quiera, y por ello la falta de transparencia y rendición de cuentas al país ha sido constante en su gestión, dijo en el artículo, donde explica varios puntos de vista sobre la crisis económica venezolana.